El ser humano es el responsable de causar la extinción de miles de especies a lo largo de la historia, la caza indiscriminada de animales, la quema y la tala de bosques enteros, contaminación de ríos, ocupación de tierras para usos agrícolas, entre muchas otras actividades están llevando a la extinción a muchas especies que han habitado este planeta durante miles de años. Estos son 10 animales en peligro de extinción, parte 1. Puedes ayudarnos dándole me gusta, suscribirte y activar la campanita. Oso polar. Los osos polares están clasificados como mamíferos marinos porque pasan la mayor parte de su vida en el hielo marino del océano Ártico. La pérdida de su hábitat, el hielo marino, debido al cambio climático, es la mayor amenaza para la supervivencia de los osos polares. Sin embargo, también enfrentan otras amenazas como los conflictos con los humanos, la caza insostenible y los impactos generados por la industria. Para el 2022 la población estimada de osos polares es entre 22.000 y 31.000 especímenes. Leopardo de las nieves. El leopardo de las nieves ha evolucionado para poder sobrevivir bajo las condiciones más extremas de la Tierra. Su pelaje blanco grisáceo con grandes manchas negras combina perfectamente con la textura de las escarpadas y rocosas montañas de Asia Central. En ocasiones, los leopardos de las nieves se alimentan de ovejas, cabras, caballos y crías de cay que forman parte del ganado de los granjeros locales, quienes en represalia matan a los leopardos. Pero los habitantes también cazan a los animales que los leopardos de las nieves necesitan para sobrevivir, como los argalíes. A medida que su presa natural se vuelve más difícil de encontrar, el leopardo de las nieves se ve obligado a matar ganado para sobrevivir. Su población estimada en 2022 es de unos 6.000 especímenes aproximadamente. Pangolín. Este animal solitario es principalmente nocturno y fácil de reconocer gracias a su armadura llena de escamas. Cuando se asusta, el pangolín cubre su cabeza con sus patas delanteras, exhibiendo sus escamas ante cualquier posible depredador. Si se toca o se sujeta, se enrolla completamente en forma de bola, mientras que las afiladas escamas de la cola las puede usar para atacar. Los pangolins se encuentran distribuidas en 2 continentes y están consideradas como especies vulnerables y en peligro crítico de extinción. Es uno de los mamíferos con mayor tráfico ilegal en Asia y, cada vez más, en África. El pangolín tiene una gran demanda en países como China y Vietnam, donde su carne se considera un manjar y las escamas son utilizadas en la medicina tradicional y remedios caseros para tratar una variedad de dolencias como el asma, el reumatismo y la artritis. Rinoceronte. Actualmente solo quedan unos 27.000 rinocerontes en la naturaleza. Debido a la constante caza furtiva y la pérdida de hábitat, hoy en día sobreviven muy pocos rinocerontes fuera de los parques nacionales y las reservas. 2 especies de rinocerontes en Asia, el de Java y el de Sumatra, están en crítico peligro de extinción. Una subespecie del rinoceronte de Java fue declarada extinta en Vietnam en 2011. En África, los rinocerontes blancos del sur, que una vez se creyeron extintos, ahora prosperan en santuarios protegidos y están clasificados como casi amenazados. Pero el rinoceronte negro occidental y los rinocerontes blancos del norte se extinguieron recientemente en su hábitat natural. La caza furtiva, impulsada por la demanda de los consumidores por cuernos de rinoceronte principalmente en Asia, representa la mayor amenaza para estas especies. La mayoría de estos cuernos llegan al mercado ilegal en Vietnam. A medida que el desarrollo económico, los cambios en la composición de los pastizales, la tala y la agricultura degradan y destruyen los hábitats de la vida silvestre, las poblaciones de rinocerontes están disminuyendo. Los rinocerontes que aún quedan viven en áreas fragmentadas y aisladas y son propensos a la endogamia. Panda gigante. Las graves amenazas ocasionadas por los humanos han reducido a 1.800 la población de pandas en la naturaleza. Los pandas viven principalmente en bosques de bambú, en lo alto de las montañas del oeste de China, alimento del que subsisten casi por completo. La región de la cuenca del Yangtze, en China, donde se encuentra el principal hábitat del panda, es el corazón geográfico y económico de este país en auge. Las carreteras y los ferrocarriles están fragmentando cada vez más el bosque, aislando las poblaciones de pandas y evitando el apareamiento. La destrucción del bosque también reduce el acceso de los pandas al bambú que necesitan para sobrevivir.
Puedes ayudarnos dándole me gusta, suscribirte y activar la campanita.